Tardes, soy su profesor Jorge Valdebenito, Religión y Filosofía. Estamos en la unidad número 3. Bienvenidos a esta unidad número 3, en donde volveremos a analizar a la adolescencia, ¿cierto? El momento clave en el cual usted se encuentra hoy en día. Y hoy, y en esta pequeña unidad, ¿cierto? Analizaremos principalmente los procesos psicosociales en los cuales ustedes como jóvenes se encuentran, se encontrarán, ¿cierto? En esta realidad llamado Chile, en esta realidad llamado mundo, ¿cierto? Siglo XXI, ¿ya? Somos tu colegio Juan Ignacio Molina de la Florida, te extrañamos, pero también queremos que estés bien. Espero que esta clase la puedan escuchar la mayor cantidad de personas posible, ¿cierto? Y que podamos aprender conceptos muy básicos, los cuales ustedes los tienen muy bien ya adquiridos e interiorizados, pero vamos a seguir conociendo algunos tips, ¿cierto? Y algunas cosas que a veces podemos ocupar de mala forma o no las ocupamos de buena manera y nos puede llevar a un error. Y vamos a seguir, obviamente, analizando la adolescencia, lo social de la adolescencia, ¿cierto? La mente, la conciencia de la adolescencia, desde también la perspectiva de la filosofía que siempre nos entrega algo muy valioso, muy enriquecedor. Y para que también veamos nuestra realidad de un punto de vista diferente, no al que quizá nos entregan los medios de comunicación o la gente no reconoce en nosotros, ¿cierto? Soy tu profesor Jorge Valdebenito, te saludo, te doy la bienvenida, ¿cierto? Esta unidad espero que sea de tu total agrado. Son muy poquitas clases, ¿cierto? La idea principal es que tú puedas generar conocimiento y también puedas generar reflexión y también solicito muy encarecidamente de que ya pasemos a otro nivel. ¿En qué sentido? En que nos veamos a nosotros como seres pensantes racionales, ¿ya? Al vernos y empezar a situarnos desde esa perspectiva o en esa perspectiva, nosotros ya empezamos a analizar la vida, nuestra realidad como humanos de una forma distinta. Y aquí es importante que nosotros abramos, ampliemos nuestra mente, nuestra conciencia y empecemos a familiarizarnos con ese tipo de conceptos. ¿Te parece? Dedito para arriba. Excelente. Vamos. Bien, los objetivos y los contenidos que tendremos en esta pequeña unidad. La presentación será muy escueta, ¿cierto? Pero lo principal es que se vayan quedando con lo que también aparece en la guía que va escrita adjunta a este video. ¿Ya? Ahí aparecerá cierta información mucho más detallada, casi lo mismo que está en esta presentación, pero la puedes leer y quizá comprender de mejor manera o de mejor forma. Pero ante todo te presento los objetivos, ¿cierto? Y también te voy a presentar los contenidos. El objetivo general es entender al ser humano como sujeto de procesos, socialización y de comunicación y significación, comprendiendo la complejidad de la interacción humana en contextos interracionales inmediatos. Complejo, ¿no? Entender al ser humano como un sujeto de procesos de socialización, de comunicación y de significación. Comprender su complejidad en la interacción en contextos interracionales inmediatos. Buenísimo. Cómo es el ser humano frente a la socialización que se le presenta en el mundo, ¿cierto? Cómo es posible que él pueda entender el mundo a través de la comunicación, ¿cierto? Y ese entendimiento le va a poder permitir, ¿cierto? Darle un sentido, un significado, encontrar el significado de la vida, comprendiendo cómo es la interacción humana con otros, ¿ya? Eso quiere decir el objetivo general. El objetivo específico dice entender al ser humano como un sujeto que forma parte de grupos y culturas, valorando su propia identidad y respetando la diversidad, ¿cierto? Temas que son fundamentales hoy en día en nuestra sociedad que está dejando de lado, estamos en una lucha constante hoy en día, es increíble que en el siglo XXI sigamos discutiendo este tipo de cosas que son anacrónicas, o sea que ya no deberían ser temas, deberíamos tenerlo establecido, sobre todo ustedes los jóvenes, ¿cierto? Me imagino que ustedes, esa mente amplia, ¿cierto? Esa conciencia civil, esa conciencia de humanidad, de ciudadano, ya la tienen muy bien formada, pero si uno se pone a revisar redes sociales, informaciones, documentos, libros, medios de comunicación, se da cuenta que aún así todavía la gente no valora su propia identidad y no respeta la del otro. Y eso es principalmente ¿por qué? Porque se producen ciertas desavenencias o
malinformaciones o principalmente el poder se está tratando de tomar el mundo, ¿cierto? Y que nos están haciendo vivir de una forma en la cual uno no tiene mucha conciencia de lo que pasa, ¿cierto? Pero está todo direccionado a que nos enfrentemos entre nosotros. Y eso es un grave problema porque eso puede llevar a muchas catástrofes, sobre todo a nosotros como humanos que somos seres finitos y que en cualquier momento, ¿cierto? Nos puede caer la desgracia y no nos damos cuenta, no nos estamos dando cuenta de lo grave que es polarizar el mundo. ¿Qué significa eso de que existan dos bandos? Y la idea es que seamos uno solo, somos humanos. Por eso el tema es complejo. Bien, y los contenidos en esta clase, en especial esta, van a ser los siguientes. Mira, la unidad se llama adolescencia y sus procesos psicosociales, o sea, mi adolescencia como humano, persona, ¿cierto? Y lo que yo como humano, individuo, sujeto, ¿cierto? Me encuentro en lo que me rodea. Cómo lo que me rodea me proporciona ser un hombre o una mujer. O un ser humano en este caso. ¿Ya? Dejémoslo como ser humanos. Personas. ¿Por qué es importante? Porque la pregunta cae de cajón. Mira, ¿somos nosotros o somos lo que la sociedad nos forma? ¿Qué es primero? ¿Nuestra identidad por sobre la sociedad o la sociedad nos da nuestra identidad? Hay un pensador francés que se llama Jean-Paul Sartre. El tipo decía, ¿cierto?, de que el humano es el reflejo de su sociedad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Decía Jean-Paul Sartre, el, el hombre es lo que la sociedad ha hecho de él, decía Jean-Paul Sartre, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso, cierto? Que el hombre no es más que un reflejo de lo que vive, de lo que la sociedad lo ha formado. Y la idea es que nosotros, a través de esta presentación, podamos reflexionar de eso, ¿cierto? Que la clase de religión y filosofía se haga en pro de esta racionalización de contenido, de esta forma nueva de empezar a ver el mundo que vamos a tener desde hoy día en adelante, ¿cierto? A través de esta clase, y que vayamos conociendo también cosas que uno las cree sabidas, pero no es malo tampoco retroalimentarlas, ¿cierto? Entonces el contenido es la importancia de los procesos de socialización, la socialización primaria, la socialización secundaria. Después ver brevemente la personalidad, lo que se está formando hoy en día en ustedes, los adolescentes, la personalidad, ¿cierto? Cómo se formó su personalidad, el concepto tal, y también vamos a ver una pequeña mirada desde la filosofía en donde se conjuga aquí la psicología, el psicoanálisis y quizá también un poquito de filosofía, ¿ya? Que es el tema 3, que es la concepción freudiana de la personalidad, en la cual aparece un personaje muy famoso que se llama Sigmund Freud, ¿ya? Y que es imprescindible que usted lo conozca. Bien, bienvenidos a esta clase de filosofía muy acotada, pero siempre muy significativa. El proceso de socialización. Partamos, esta es la introducción y la fundamentación a nuestra unidad. Una diferencia sustantiva entre el ser humano y los demás animales es que su aproximación a la realidad está mediada por la cultura y la sociedad de la que forma parte. Más aún, su propia constitución como sujeto se realiza en la relación con el grupo del cual depende. ¿Se entiende? Sin duda que sí, ¿cierto? La socialización es la asunción o toma de conciencia de la estructura social en la que el individuo nace. Es factible gracias a los agentes sociales que son las instituciones e individuos representativos con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales apropiados. Perdón. Los agentes sociales más representativos en el proceso de socialización son la familia y el colegio. Fundamentalmente la socialización es un aprendizaje, ¿cierto? En su virtud, el individuo aprende a adaptarse a sus grupos y a sus normas, imágenes y valores. Trátese de un proceso de aprendizaje de conducta. Como proceso es permanente y no tiene fin, pues dura toda la vida del individuo y es perenne en la sociedad, siempre está.
Para el individuo, la socialización es particularmente intensa durante sus primeros años. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros somos una sociedad, somos parte de una sociedad chilena en la cual está en un profundo cambio hoy en día, ¿cierto? Con todo el tema del apruebo, el rechazo, ¿cierto? En donde el mundo se polarizó en dos bandos y en las cuales principalmente nos están haciendo chocar. También tenemos que tener la mirada del adolescente. Es súper importante su mirada, su forma de analizar la realidad, porque usted va a ser el futuro de este país y usted va a aprovechar casi en su máxima difusión la constitución quizás que se esté formando. O quizás va a seguir viviendo lo que nosotros hemos vivido hace un par de años atrás ya. Entonces, es súper importante que nosotros, obviamente, tomemos conciencia, porque su socialización está en proceso, sobre todo ustedes, los adolescentes, que hoy, justo este año, les tocó como retraerse un poco de la socialización, ¿cierto? Y tuvieron que adaptarse o adaptar su vida a una nueva forma de poder socializar, que es a través de la vía online, ¿cierto? Se pone más interesante a medida que vamos avanzando. Mira, socialización primaria, tema uno. Muy fácil. Es la primera por la que el individuo atraviesa en la niñez. Por medio de ella, el individuo se convierte en miembro de la sociedad. Se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo familiar. Nuestro núcleo familiar es nuestra primera sociedad. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva, sin duda, ¿cierto? Todo el amor, el apego, depende de la capacidad del aprendizaje del niño, también, ¿cierto? Cómo venimos como sujetos físicos en el sentido de cómo está desarrollando nuestro cerebro, cómo se proporciona, ¿cierto? Nuestra concentración, nuestra inteligencia, cómo se va desarrollando, ¿cierto? Si tenemos esa facilidad, por así decirlo, que varía a lo largo de su desarrollo psicoevolutivo. La socialización primaria es generalmente la fase más importante y suele tener lugar en la familia. ¿Por qué es la fase más importante? Porque principalmente allí se interiorizan nuestros valores más arraigados. El valor que tengo al uno, 2, 3. Y esos valores muy difícilmente pueden ser tocados o trastocados o que usted los cambie o los varíe. Si a mi mamá me dijo, usted va a ser el más responsable de la vida desde chiquitito, me lo hizo hacer responsable, ese valor va a ser mi valor primordial. Y así todos tenemos un distinto, ¿cierto? Eso es porque en la familia se produce la primera socialización. Yo en mi familia, en mi sociedad, tengo que respetar horas, días, normas, lugares, fechas, contextos, respeto, ¿cierto? Maravilloso. Se realiza mediante dos procedimientos. El aprendizaje observacional, al imitar a los mayores repitiendo lo que van a hacer y decir, estimulados por premios y o castigos, y mediante el juego, a lo que hacen los adultos. El jugar con normas, los deportes en equipo, lleva a internalizar todo el sistema de relaciones sociales. El niño, a fuerza de hacer lo que se espera de él, empezará a verse como lo ven los otros. Se empieza a reflejar uno frente a los otros, ¿cierto? O con los otros. Esa es la socialización primaria. Nuestra familia es nuestra primera sociedad. Punto 2. Socialización secundaria. La socialización secundaria es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. El individuo va socializándose durante toda la vida. Sin embargo, una vez que llega al adulto, ha superado la parte más fundamental y decisiva del proceso y entra en la fase correspondiente a la adultez. El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el único y que las relaciones se establecen por jerarquía. ¿Cuáles son las características principales de la socialización secundaria? Son, cierto, muchos agentes intervienen. Debido a la complejidad del mundo social del adulto, nos vemos obligados a entrar en contacto cotidianamente con múltiples y constantes grupos. Entramos a un grupo y salimos a otro, entramos y salimos. Vamos así, ¿cierto? Moviéndonos infinitamente en grupos sociales. Los agentes ejercen una acción superficial. Sus efectos topan con una
personalidad ya formada en lo fundamental y no dejan una huella profunda. O sea, cuando uno está ya en la socialización secundaria, los agentes o la gente con la que tú te rodeas, ¿cierto? Con las instituciones en las cuales tú quizás participas, te son claras, pero eso no dejan una huella fundamental en tu personalidad, porque tú ya la traes, tú ya la formaste en tu familia, en tu escuela. Principalmente la socialización secundaria se le llama al colegio, ¿ya? Pero el colegio no cambia, sino que el colegio acompaña, moldea o potencia las cosas que tú ya traes desde tu hogar, ¿cierto? Uno debe superar los papeles asumidos en la familia o en el grupo de amigos, socialización primaria. Debe aprender y desempeñar otros papeles, generalmente relacionados con el reparto del trabajo. El papel profesional, perdón, representaría la socialización secundaria. Ya no existe una motivación afectiva, sino que es más ya de conciencia adulta. ¿Te quedó claro? Socialización primaria, socialización secundaria. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque estas socializaciones nos van a hacer, mostrar lo que nosotros no somos, por así decirlo. Las socializaciones me van a mostrar cómo yo me enfrento ante los otros que son mis pares y frente a los otros que voy en un momento a tener que conocer y cómo yo me voy a mostrar frente a ese tipo de personas, porque ellos también me están mostrando a mí cómo son. Entonces se produce un momento recíproco en el cual yo tengo que mostrar quién soy. Y para eso existe el concepto llamado personalidad. ¿Y cómo se fomenta o cómo se desarrolla la personalidad? Veamos una mirada. Gordon Allport define, o es un estudioso, ¿cierto?, el cual nos presenta un concepto de personalidad desde su reflexión. Mira, en la psicología no existe un concepto unívoco sobre la personalidad, o sea, no existe un solo concepto de personalidad. Muchos autores han tratado de definirlo, por ejemplo, Gordon Allport, el que tenemos acá, y recopiló más o menos 50 definiciones sobre este concepto, pero nos quedaremos con la distinción clásica de este vocablo. O sea, ¿qué dijo Allport? Dijo que la personalidad es, en principio, la reunión de temperamento y carácter en una sola estructura. Oh, mira, dijo que el temperamento y el carácter reunidos forman la personalidad. ¿Y qué son el temperamento y el carácter? Mm, buena pregunta, por cierto. Allport señala que la personalidad es la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su conducta y sus pensamientos característicos. Entonces, ¿qué es temperamento y carácter? Aquí es súper importante porque siempre se ha mal utilizado o a veces la gente ocupa de muy mala manera estos conceptos y dicen, oye, esa persona tiene un carácter súper fuerte, oye, el temperamento de esta chiquilla me va a volver loco, oye, que no, yo tengo un carácter súper así rudo. Mm, Veamos lo que es y cómo se forma nuestra personalidad. Mira, el temperamento se entiende por el conjunto de disposiciones afectivas predominantes que determinan las relaciones emotivas del individuo. El temperamento se basa en la herencia biológica. Por ello, se concibe como la base constitucional de la persona. El temperamento es lo que nosotros finalmente heredamos de la biología de nuestros padres. Entonces, cuando la mamá diga, esta niña tiene un carácter fuerte, es un temperamento fuerte, o más duro, o más directo, o es muy explosiva, o es más calmada, o no sé, no hace muecas cuando uno le habla, o no mira para arriba, así como, ¿me tiene aburrida esta señora? ¿Cierto? Ese es el temperamento. Son las disposiciones afectivas, el cómo yo reacciono frente a una situación X. Por ejemplo, ante la vergüenza o ante una situación dolosa, ¿cierto? ¿Cómo reacciono yo ante esa situación? Perdón, es mi temperamento. Si me enojo demasiado, si me voy para adentro, si me insegurizo, si me provoca miedo, si me provoca temor, ¿cierto? O me pongo a llorar, Eso es el temperamento. Todo lo dispositivo o toda la disposición
afectiva de cómo yo reacciono a un momento o a una situación determinada es mi temperamento. En cambio, el carácter es el conjunto de hábitos de comportamiento que ha sido adquirido durante la vida. Por lo tanto, el carácter es adquirido y constituye la base psíquica de la personalidad. ¿Ya? ¿En qué hace referencia a esto? El carácter son nuestros hábitos, cómo yo me desenvuelvo frente a una situación en específica. Por ejemplo, mis hábitos de ser respetuoso, mis hábitos, ¿cierto? De cómo llego a un lugar, cómo me presento, cómo me hago notar en ese lugar, ¿cierto? Cómo mi personalidad se presenta frente a los otros, ¿cierto? Y qué cosas distintivas me van quedando a mí. Por ejemplo, oh, mira, qué irrespetuoso es Jorge Pedrero, por ejemplo. Qué irresponsable es la señorita Burgos, por ejemplo, ¿cierto? Eh, y así, ¿te fijas? Uno va con las acciones, con lo que va demostrando la persona, viendo qué carácter o si formó carácter esa persona o no. No se trata de lo violento o lo choro o lo rabioso que puede ser una persona, eso queda para el tema del temperamento. El carácter en sí va a hablar sobre nuestras formas de ver la realidad y cómo nosotros nos comportamos frente a esa realidad. ¿Qué juicio puedo hacer yo frente a eso? ¿Cómo yo voy a analizar esa situación? ¿Qué hábitos tengo? Si soy respetuoso, si tengo valores, ¿cierto? Si me sé ubicar en algunos contextos, si no sé, por el profesor está haciendo la clase y no tiene que estar haciéndome callar a cada instante. ¿Te fijas? Estas dos cositas forman la personalidad. ¿Ya? O sea, el temperamento y el carácter se unen y forman nuestra organización dinámica, ¿cierto? En donde se determina nuestra conducta y nuestros pensamientos. ¿Te pareció interesante? Buenísimo, espero que lo hayas entendido. Es muy fácil diferenciar entre temperamento y carácter. Velo en tu familia. Temperamento. ¿Cómo reacciona tu mamá frente a ti? ¿Tienes algunas reacciones parecidas a tu papá o a tu mamá o a tus hermanos? ¿Qué hábitos tienes diferentes a tus hermanos, por ejemplo, a tus primos o a tus compañeros? ¿Qué haces cosas distintas? Puedes analizarlo y sacar provecho, sobre todo para tu próxima situación que te vas a encontrar, que es el paso a tercer año medio y tus elecciones. ¿Vale? ¿Muy complejo? Nada, ¿cierto? Súper fácil. El adolescente vive en una crisis cotidiana y la idea es que a través de estas presentaciones y las anteriores que habíamos tenido sobre los procesos, ¿cierto? Del adolescente en sus diferentes etapas, ¿cierto? Sirvan para que podamos o para que tú puedas empezar a definir tu identidad, tu personalidad y cómo quieres que el resto te vea en el mundo. Cómo tú te vas a presentar a tu realidad próxima, que es ya fuera del colegio. ¿Te imaginas eso? ¿Ya entrando a la universidad? Espero que sí. Para eso estamos estudiando, ¿cierto? Bien. Y la última parte de esta presentación hace referencia al señor Sigmund Freud. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque también se entrega una forma en la cual nosotros como humanos nos conocemos, vemos nuestra forma, ¿cierto? Uno dice, somos humanos, y qué bueno que soy humano, ¿cierto? Pero lo importante es cómo funciona nuestro cerebro, no es cómo funciona nuestra identidad, cómo funciona nuestra personalidad y de dónde se puede ver algunas cosas que nos ocurren en nuestra vida cotidiana y que le podemos dar sentido a través de esta pequeña reflexión que va a hacer el neurólogo, ¿cierto? Austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las figuras o de las mayores figuras intelectuales del siglo XX, el señor Sigmund Freud. ¿Ya? Este personaje, ¿cierto? Fue un médico el cual estudió en sí todo lo que tenía que ver con la psiquis humana, de por qué nosotros reaccionamos de cierta manera a ciertas situaciones, ¿cierto? ¿Por qué tenemos este llamado autocontrol también, ¿cierto? ¿Por qué incluso soñamos? ¿Ya? Y todo esto nos proporciona una mirada de nuestro lado B como humanos. Esto es súper interesante. ¿En qué sentido? Nosotros en nuestra vigilia, cuando estamos despiertos, ¿cierto? Proporcionamos al resto de las personas una información de cómo soy yo y cómo actúo.
Pero el señor Sigmund Freud descubrió que nosotros tenemos cosas reprimidas en nuestro interior. ¿Y qué vendrían a ser? Vendrían a ser nuestro lado B. Quizás no son malas, pero sí, esas cosas reprimidas a veces nunca se resuelven o se mejoran y finalmente van generando trastornos o van generando enfermedades en nuestro aparato psicológico. Por eso es súper importante que la reconozcamos, como Sigmund Freud reconoció o estructuró la mente humana, ¿cierto? ¿Qué significado y qué sentido le dio para que nosotros vayamos dándonos cuenta de por qué y cómo reaccionamos? O cómo y por qué somos como somos hoy en día en este momento. Mira, te lo voy a hacer muy fácil para que lo entiendas. En la guía escrita está más detallado. Sigmund Freud, en un momento de su vida, de su estudio, ¿cierto? Separó la mente humana, por así decirlo, nuestra conciencia, en tres. Y a cada una de ellas le dio una definición, la caracterizó, le puso nombre, ¿cierto? Y nos dijo, usted hace esto o su mente humana hace esto sin que uno lo sepa, si eso es lo más importante. El ser humano tiene esta máquina llamada cerebro, ¿cierto? Que es la máquina más perfecta y más compleja y misteriosa, ¿cierto? Y que de alguna otra forma hacemos cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta a veces. Mira, la dividió en el ello, el yo y el super yo. Según Sigmund Freud, el ello es la reserva libidinal y agresiva que, guiada por el principio del placer, busca la satisfacción inmediata de los instintos. Para Sigmund Freud, el ello es nuestra parte más, por así decirlo, arcaica. Es la que satisface o la que busca satisfacer nuestras necesidades más básicas, como el hambre, el placer sexual, ¿cierto? Como el apetito, como los deseos, ¿ya? Y es la que busca o la que a nosotros como humanos se nos activa, ¿cierto? Para que podamos satisfacer nuestras necesidades más inmediatas. En cambio, el yo, es la parte del ello, o sea, la parte del ello, el yo es la parte del ello, ¿ya? Que está en contacto con la realidad. O sea, en esta parte sería nuestro sentido común, por así decirlo, ¿ya? Que está en contacto con el ello, pero principalmente el ello dice como que se queda atrasito y funciona el yo, mi yo, ¿cierto? Mira, el yo está muy vinculado con el ello, pero el yo se presenta a la realidad, o sea, es nuestro sentido común, nuestra vigilia cuando uno está despierto. El yo intenta canalizar el fuerte impulso del ello, o sea, calma este de acá, y lo ayuda a satisfacer las necesidades que este de aquí me tiene aquí pidiéndome a cada instante. ¿Ya? El yo le toca amortiguar dos cosas: el impulso anárquico del ello con las normas morales de la sociedad. ¿Ya? Como que el yo es un guardián que vigila el ello, porque el ello es muy anárquico, quiere explotar, quiere salir, y el yo como que lo controla, lo canaliza todos esos impulsos que tenemos en nuestro cerebro guardados ahí que queremos hacer, los canaliza y hace que nuestro yo, nuestra personalidad frente a los otros, frente a mi sociedad, sea de una forma en especial, resguardada. ¿Ya? Si yo soltara ello que llevo dentro de mí, queda la escoba, dice Freud. Volveríamos a la edad de los simios. Retrocederíamos todo lo que hemos avanzado como humanidad. ¿Por qué? Porque ahí chocarían dos fuerzas. Chocaría el Eros con el Thanatos. Y al chocar esas dos fuerzas, dice Sigmund Freud, el humano desaparecería. El yo controla las funciones del pensamiento y la memoria, posterga la satisfacción de las exigencias del ello, de acuerdo con las posibilidades reales, sustituye el principio del placer por el principio de realidad. Hace un cambio. ¿Ya? Y finalmente está el super yo. Está formado por la asimilación de los patrones morales que dirigen la sociedad, que el niño recibe de la familia y de la escuela. Se le podría considerar como la conciencia moral, porque aprueba o rechaza los actos, impulsos y pensamientos. ¿Ya?
En palabras simples, te la voy a hacer mucho más fácil para que tú lo puedas entender y puedas de alguna otra forma reflexionar sobre cómo funciona tu aparato psíquico. Mira, el yo es cuando estamos despiertos. Yo actúo, ¿cierto? Vivo mi vida, no pasa nada, lo disfruto, bailo, canto, salto, TikTok, fotos, WhatsApp, estudio, colegio, familia, hermano chico, mamá, papá, tío, Todo bien, ¿cierto? El ello vendría a ser, hoy aparece, el ello sale así a la vista, sale, nosotros lo conocemos, lo hemos experimentado, el ello aparece en nuestros sueños. ¿En qué sentido aparece en nuestros sueños? Todo lo que nosotros no hacemos en nuestra vida cotidiana, nuestra realidad, el ello lo muestra en nuestros sueños. Por eso muchas veces nosotros hacemos cosas en nuestros sueños que no hacemos en la realidad. Porque no podríamos, po. ¿Acaso usted nunca se ha visto haciendo cosas indebidas en sus sueños y que en la realidad no las haría? Es porque el ello ahí aflorece o florece con su... aparece en nuestra vida, sale este lado B, por así decirlo, en nuestro cerebro y nos presenta a través de sueños cosas que nosotros no haríamos en nuestra realidad porque quizás podríamos infringir leyes. ¿Acaso usted nunca ha estado así como en un día normal y el profesor lo acusa injustamente de algo y lo echa para afuera y a usted le gustaría decirle, y tú, caballero, patudo, pesado, tal por cual, y un par de cosas más, ¿cierto? Tomar un hacha y ¡pum! ¡Fan! ¡Fin! ¿Cierto? Eso uno no lo hace, principalmente por las reglas, ¿cierto? Que tenemos en los colegios, en nuestra realidad. En nuestra realidad. Uno no podría llegar y ¡fua! Desatar su ello completamente. Pero en el sueño quizás después aparece eso. Y nos está diciendo, o nos está, eh, el yo está controlando esas cosas que a veces quisieran florecer pero no salen. Y que las guardamos, las vamos amontonando acá. ¿Qué hace el super yo? El super yo funciona en acá, en nuestra realidad, y es como que nosotros en nuestra mente tuviéramos todo el día a nuestros padres diciéndonos, cuidado, no haga eso, cuídese, protéjase, pero uno no tiene a la mamá encima, ¿cierto? Como en la mochila ahí, y tú vas por la calle, ay, y tú matas el oído ahí, cuídate, pórtate bien, haz esto, no hagas esto otro, no, sí, cuidado, ojo. ¿Cómo nosotros lo vemos o nos damos cuenta de eso? Es fácil, mira, piensa lo siguiente. Cuando tú, por ejemplo, vas a un lugar a, no sé, a tirarte un piquero al río, por decirlo de una manera eh, coloquial, y tú vas ahí con todo tu ímpetu corriendo a tirarte al río y te vas a tirar, y como que la piensas, ¿cierto? Como que te detienes y la piensas. Ahí funciona el super yo. El super yo está formado por la asimilación de los patrones morales que rigen la sociedad, que el niño recibe de la familia, la escuela, etc. Se le podría considerar como la conciencia moral, porque aprueba o rechaza los actos, impulsos y pensamientos. O sea, es nuestro regulador. Nosotros tenemos un regulador interno que nos dice, cuidado con lo que voy a hacer, pero yo no lo pienso, sino que mi propia conciencia, me insta o me da una señal en donde yo como que me detengo y lo pienso. Si yo no tuviera ese tipo de cosas, funcionaría solamente este malvado, por así decirlo, de acá, que no es malvado, es nuestra propia forma, es nuestra propia conciencia que está guardando cosas que quizás quisieran salir pero no salen. Este de acá es nuestro sentido común, que actúa cotidianamente, ¿cierto? Y esta es nuestra ley interna que tenemos. Es nuestra mamá interna que le digo yo, que nos regula y nos cuida. Porque si imagínate, todos hiciéramos lo que quisiéramos en la vida, sería distinto, ¿cierto? ¿Cómo se forma esto? Se forma a través de la niñez. En la niñez el ello, el yo y el super yo se configuran, ¿cierto? A través de la formación del carácter, de conocernos, de los hábitos que tenemos nosotros, de la forma de vida que pudimos tener como niños, ¿ya? Si yo tengo una familia en donde se me permitió todo el rato hacer todo lo que yo quisiera, ¿cómo será mi super yo? ¿Será controlador? Poco, ¿cierto? Esto es una forma de conocer nuestra personalidad y de que las cosas que pasan en nuestra mente, a veces uno cree que por ser humano ya tenemos así como todo sabido, todo aprendido, pero
hay cosas en nuestra humanidad, en nuestro pensamiento, en nuestra conciencia, que nosotros no sabemos y que están ahí y existen, aunque nosotros no lo veamos. ¿Te pareció interesante? Te recomiendo mucho que investigues sobre Sigmund Freud. En YouTube aparecen muchos videos cortitos en donde se enseña, por ejemplo, aparece un video que se llama Sigmund Freud en 3 minutos, o aparece Freud para principiantes, o también están los libros de Sigmund Freud que son muy conocidos, sobre todo, por ejemplo, El malestar de la cultura, que es un libro famosísimo y que hizo muy reconocido a este pensador, ¿cierto? A este médico, psiquiatra, ¿cierto? Que nos muestra que el humano puede ser muy bacán, pero tiene cosas ocultas y que tenemos que irlas descubriendo. ¿Te pareció interesante? Veamos lo que te expliqué yo en un video. Dentro de la teoría del psicoanálisis, Sigmund Freud propuso que la personalidad de una persona es el resultado de las relaciones existentes entre tres entidades que cohabitan en nuestra psique: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte cavernícola de nuestra psique, que desea comer, golpear y coger a aquellos que se interpongan en su camino. El ello busca satisfacer nuestros instintos más básicos y se guía por la búsqueda del placer instantáneo sin pensar en las consecuencias. Freud creía que la mayoría de las personas reprimía esta parte de la psique para encajar mejor en la sociedad y propuso el método de asociación libre como un instrumento para revelarlo. En el método de asociación libre, el psicoanalista emite una serie de palabras y el paciente debe decir lo primero que le venga a la mente al escuchar cada una de ellas. El superyo es la parte de nuestra psique en donde se reflejan las normas morales y éticas de la sociedad en la que vivimos, las cuales nos son transmitidas por nuestros padres, maestros, líderes religiosos y demás entidades que ejerzan una influencia sobre nosotros. El superyo es el que nos hace sentir culpables cuando mentimos, robamos o pensamos algo inapropiado, pues está continuamente evaluándonos y reprochándonos cuando hacemos algo inadecuado. Como podemos observar, el ello y el superyo están en un interminable conflicto. Por un lado está lo que queremos hacer y por el otro lo que debemos hacer. Y allí, entre ellos dos, está el yo. El yo es el intermediario entre el yo y el superyo. Su trabajo es ser el punto medio entre lo que la sociedad espera de nosotros y lo que nosotros realmente deseamos. De este modo, el yo buscará saciar en la medida de lo posible los instintos más básicos exigidos por el ello, pero dentro de las normas socialmente aceptadas que exige el superyo. Si solo nos dejáramos llevar por nuestros instintos, muy probablemente terminaríamos en la cárcel o muertos en poco tiempo. Por otro lado, si solo nos dedicáramos a cumplir el rol de perfección que la sociedad nos impone, podríamos terminar con un alto nivel de frustración. Así que, como muchas otras filosofías, el psicoanálisis recomienda buscar el equilibrio, nuestro punto medio. Qué interesante ver esta forma de la estructura de nuestra personalidad, ¿cierto? ¿La habías visto? ¿Habías escuchado hablar de Sigmund Freud? ¿Te había interesado pensar de cómo se generan tus pensamientos? Los adolescentes, en tu caso, como les decía anteriormente, viven siempre en una crisis, ¿ya? Y es súper importante investigar, adquirir conocimiento, ¿cierto? Dialogar, expresar ideas, para que así tu forma de ver la vida, ¿cierto? Como dice el video, tenga un equilibrio. A veces uno quiere darle el gusto a muchas personas y se retrae de sus propios gustos o de sus propias cosas. Por eso siempre es importante, muy importante, primero expresar tus necesidades, lo que tú quieres, ¿cierto? Pero también quizá poder equilibrar las cosas para que tú estés feliz, primero que todo, y después los que te quieren también sean felices. Espero que esta primera clase, ¿cierto?, te haya gustado. Analizaremos más
¿cierto? En la próxima clase sobre nuestra cultura, ¿cierto? Sobre nuestro pensamiento, sobre cómo nosotros, ustedes como adolescentes, pueden entrar en el mundo, ¿cierto? Y que esa interacción con el mundo no sea crítica, sino que sea una interacción más amena, sea una interacción más fluida, ¿cierto? Y que cada vez más tú te sientas parte de tu realidad talquina, ciudadana chilena, ciudadano chileno, ¿cierto? Y pueda hacer un aporte. Eso es lo que esperamos todos. Soy tu profesor Jorge Valdebenito, te mando un abrazo gigante, por favor lee la guía que va acompañada a esta clase virtual porque ahí está muy detallado todo, te será mucho más fácil y espero estés muy bien. No hay tarea, solamente ver el video, reflexionar y leer la guía. Un abrazo.